Ya tenemos dos advertencias y son dos advertencias muy serias en relación con la década que vamos a perder y Jorge Suárez está conmigo desde Nueva York para hablarnos de este tema. ¿Cómo te va, Jorge? Qué gusto saludarte. Todo bien, Gaby, ¿tú qué tal? Pues mira, con la pregunta del millón, que no sé si ya es del millón o si es más bien la pregunta que tiene la respuesta de hay que resignarnos, y son estos dos pronósticos. En primer lugar, el CBO, la Oficina de Presupuesto del Congreso, está diciendo en el caso de Estados Unidos que nos va a tomar 10 años pues, recuperar lo que vamos a perder por el COVID-19. Esa es una. Pero está también lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, más o menos a mediados de abril, diciendo algo parecido para América Latina, del 2015 al 2025, una década perdida por todo el tipo de shocks, porque hemos dependido de materias primas, etcétera, etcétera, capítulos que tú muy bien conoces y de los que hemos hablado juntos. Yo pensaba comenzar esta conversación preguntándote, más allá de si estás o no de acuerdo, ¿se puede evitar? ¿No se va a poder evitar? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la pregunta relevante cuando tienes esos diagnósticos, Jorge? Yo creo que lo que hace muy difícil este tipo de pronóstico es que no es nada más lo económico, sino también lo político. Si tú ves lo que estaba pasando antes de la pandemia, ¿no? Sabes que, por ejemplo, en Chile había protestas importantes que básicamente pararon solamente por los contagios, ¿no? Sabes que ellos tienen 8 elecciones el año que entra y que pues de repente el riesgo en algunos países como sería el caso de Chile o como es el caso también de Perú sería, o de Colombia, sería una posible izquierdización conforme la crisis se vaya acentuando. Una crisis que probablemente no tiene un origen endógeno o interno en esos países, pero que lo mismo va a ser muy complicado paliar las consecuencias. Eh, eh, en ese sentido, el riesgo, el gran riesgo siempre de todo esto es que esto pueda seguir siendo terreno fértil para populismos. Y pues ahí estamos viendo el caso de México, ¿no? Donde está en pleno gobierno populista. Y lo que estamos viendo es que probablemente es un gobierno que si se lo estuviera proponiendo, no podría matar a la inversión con más eficiencia. Entonces, lo cual va a ser muy difícil rebotar del golpe que proviene de estos cierres, de estas cuarentenas, de esta crisis sanitaria. ¿Por qué? Pues cómo rebota si la inversión no se siente cómoda en México porque has estado violando la ley, cambiando reglas, haciendo consultas populares ilegales, haciendo una serie de cosas que son exactamente lo que no hay que hacer si lo que tú quieres es que los inversionistas se sientan cómodos. Entonces, pues perdón por la respuesta larga, pero si me dices, ¿puede ser esto una década perdida? Yo apostaría más a que sí que a que no. Y en el caso de Estados Unidos, de hecho, desde que esto empezó, yo he estado diciendo eso, he estado diciendo que en lo económico les va a tomar toda esta década recuperarse en el mejor de los casos, o sea, partiendo de que pueda haber una recuperación. Bueno, varias cosas me haces pensar. La primera, el tema de la inversión se va a volver tan crucial y tan importante y la competencia por esa inversión. En un momento además tan interesante, Jorge, hemos hablado mucho de China y de Estados Unidos y cuánto estas disputas están haciendo esta relocalización desde Asia de manufacturas y otro tipo de operaciones de grandes empresas multinacionales y cuánto la región puede convertirse pues en ese polo también para desarrollar las opciones de Estados Unidos o que se regresen a Estados Unidos estas operaciones y empecemos a ver cómo avanza la robotización y tendremos todavía mayores desafíos de empleo y de desarrollo en nuestro continente. Ese es un primer factor, Jorge, el que me haces pensar. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Yo no pensaría que la oportunidad es tan regional de esta reubicación de cadenas de abasto. Creo que es una gran oportunidad para México y para México en particular por tratado comercial y porque México ya tiene una larga carrera impulsando manufacturas. Yo creo que los otros países de América Latina están en cierta forma más en vías de hacer una cierta reconversión de ser exportadores de materias primas a exportar manufacturas. Pero creo que esa sin duda es una gran oportunidad. Como bien dices,
es una oportunidad que sí se desperdicia. La alternativa para las empresas va a ser traer capacidad de regreso adentro de sus fronteras, pero recurriendo a altos niveles de automatización para tratar de ser competitivos. De cualquier forma, yo creo que los días de la ventaja de la mano de obra barata están contados, ¿no? Eso es algo que más temprano que tarde va a terminar. Pero yo creo que hay muchos otros temas que son relevantes y que hay que ver si se matan con esta pandemia. Por ejemplo, el caso de Colombia con todo su tema de economía del conocimiento, esta transición hacia economía del conocimiento. Pues habría que ver. Otra oportunidad importante que se presenta con esta crisis es la posibilidad de formalizar las economías, como hemos visto en el caso de un país como Perú, que en cierta forma ha hecho las cosas bien, o sea, en términos de programas de apoyo, en términos de tener un guardadito relevante de ahorro para una crisis como esta. Aún así, pues podría ser una economía que se contrajera 17% este año. Y la razón fundamental es informalidad. Entonces, o sea, en este momento donde puede haber tanta dependencia de programas de ayuda, habría que aprovechar, entre otras cosas, para formalizar las economías en la región. No quiero pasar a otro tema sin preguntarte entonces cómo hacemos o cómo deben hacer los países. Sí, atraer inversión es un tema, pero el papel de las empresas en muchos países de la región, el sector privado y la creación de valor por parte del sector privado todavía está satanizado. Vamos, en Estados Unidos también hemos escuchado Michael Bloomberg, que fue aspirante demócrata para la candidatura a la presidencia y pelear contra Donald Trump. Los propios aspirantes destruyeron todo lo que representa Michael Bloomberg en su faceta de filántropo, empresario, etcétera. Pero América Latina también peca de este grandísimo problema y estos populismos y todo lo demás que podemos mencionar tiene este contrapeso a escándalos de corrupción, nepotismo, etcétera, que ha hecho que la clase empresarial se vea desconectada del resto de la sociedad. No digo toda, pero sí tú entiendes esa percepción que hay en muchos de los círculos de nuestras sociedades de la región. Sin duda, Gaby, yo creo que un tema, es uno de los eslabones realmente débiles. Creo que eh, se están se está generando un ambiente hostil contra el empresariado y eso es negativo. Es negativo por todas partes. Es negativo porque siempre hay la posibilidad de que quien tiene los recursos simplemente migre, pero incluso siempre existe la posibilidad de que las empresas más grandes que tienen más una huella global puedan decidir ir a invertir en otras regiones o ir a invertir en donde perciban que hay una actitud más favorable a la inversión. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas importantes. Yo creo que lo que sabemos es que no hay forma de que Latinoamérica se desarrolle si no logra dos objetivos. Primero, que haya una mucho mayor cooperación entre el sector público y privado. Si eso siempre ha sido cierto y es mucho más cierto que nunca, donde el sector público tiene que concentrarse, por ejemplo, en desarrollar infraestructura que genere competitividad, infraestructura que detone inversión privada, cosas como eso, ¿no? Y por el otro lado, el desarrollar emprendedurismo, o sea, desarrollar la capacidad de que se creen nuevas empresas. Y hay algo que he estado pensando en las últimas semanas y que igual es producto del cabin fever que te viene con las cuarentenas, ¿no? Pero algo que me pregunto es por qué Latinoamérica no está más abierta a la migración. O sea, tenemos muy claro las ventajas que tiene Estados Unidos cuando recibe migrantes. ¿Por qué en Latinoamérica no estamos haciendo lo mismo? Porque si ves cuántas empresas de las más grandes de Estados Unidos fueron fundadas por migrantes, pues hubiera sido una maravilla que algunas de esas personas hubieran decidido migrar a Latinoamérica. Pero yo creo que también esa fórmula no está completa si no tienes de lo que siempre hemos hablado tú y yo. Parecía que estamos repitiendo temas, pero en este tipo de crisis yo creo que la gente tiene que entender por qué tanto se repite que las crisis son una oportunidad, Jorge. El Estado de Derecho,
es uno de los grandes problemas. Tú sabes muy bien que nuestros connacionales, incluso en Centroamérica, la gente se va por la percepción y la realidad de la amenaza de inseguridad, y ese es un tema enorme en la región. Entonces, una parte de no percibir a los migrantes también tiene que ver con que estamos más ocupados en nuestros propios incendios, y uno de esos grandísimos incendios tiene que ver con la violencia, por un lado, pero además, Jorge, pues no somos países ricos, y entonces cuando nos damos cuenta que dejan entrar a todo el mundo, pues en Tijuana, México, ves a los residentes diciendo ya no más, al lugar su reclamo. Si no somos un país rico y no me estás dando todos los servicios o lo que yo reclamo porque pago impuestos, pues entonces, ¿por qué si dejas dar o por qué si usas mi dinero para dárselo a alguien más? Tiene una lógica también ese reclamo, ¿no? Hay que tener cuidado porque yo creo que también podría ser la lógica de quienes se oponen a la migración latinoamericana en Estados Unidos, ¿me explico? Claro. O sea, y lo que acabamos viendo es que en el agregado y a lo largo del tiempo ha sido extraordinariamente provechosa la migración. Y en muchos sentidos lo que vemos, regresando a lo que decías de Estado de Derecho, es que en un entorno donde haya reglas claras y donde la reglamentación sea inteligente, lo que acaba ocurriendo es que tienes una enorme generación de nuevas empresas. No es casual que la comunidad, por ejemplo, mexicana en Estados Unidos genera un PIB similar al de todo México con menos de un tercio de la población. O sea, no es que a los latinoamericanos no se nos dé emprender. Lo que pasa es que en las condiciones correctas podemos ser tan buenos para emprender como el que sea, pero la verdad es que en Latinoamérica nos hemos esforzado por hacer complicado el proceso de emprender, y eso también explica en cierta forma que mucho del emprendimiento se queda a nivel de economía informal y por lo mismo no tiene capacidad para expandirse. Para ir cerrando, Jorge, cuando hablamos de la década perdida o no en la región y qué podemos hacer, a mí me preocupa también que en estos populismos, en primer lugar, lo que te decía, ¿no? Esta ausencia valorar públicamente con mensajes en los hechos lo que es crear empleos, crear valor. Uno se pregunta si tendría que existir simplemente presidentes o gobernadores y autoridades que hayan en su vida creado un empleo para que se entienda lo que requiere, ¿no? Pero eso es por un lado, pero también el mensaje no es aspiracional, Jorge, el mensaje es lucha de clases, el mensaje es un mensaje que no viene al caso para este siglo XXI, que nos está exponiendo y desnudando todas las tareas que no hemos hecho en los últimos años. Las dos cosas que me dijiste, Gaby, dan como para una hora de plática, pero la primera, chistoso que me digas eso, porque hoy en la mañana muy temprano estaba yo caminando y pensaba exactamente lo que acabas de decir. Pensaba que debería ser una condición, una precondición para cualquier persona que quiera tener un cargo público, el que en algún momento haya tenido que pagar una nómina. O sea, que sepa lo que se siente no tener dinero para pagarle a empleados que te han sido leales, que trabajan duro en proyectos que te entusiasman y a los que les has dedicado el alma, ¿no? O sea, yo creo que sería bien positivo que mucha más gente en el gobierno hubiera pasado por esa experiencia para tener mucha más empatía con ese tipo de proyecto. En lo otro que me dices, o sea, yo creo que yo creo que tenemos que estar conscientes de qué tanto va a cambiar este entorno. O sea, o sea, yo creo que una pregunta fundamental es, ¿cuántos de los cambios que estamos viendo hoy son cambios permanentes y cuáles son cambios temporales? Y yo creo que mucha de esta narrativa, digamos, de lucha de clases y de todo esto, o sea, tenemos que reconocer que hay una asignatura pendiente. Yo creo que las crisis tienen dos temas. Aceleran, en cierta forma, los cambios a todos los niveles, desde el geopolítico hasta cosas mucho más locales, pero también son un brutal espejo en el que te acabas viendo y te magnifican las arrugas y las llantitas y los no, o sea, acabas viendo mucho más claro todo lo que no has hecho. Y te das cuenta de que va a ser mucho más difícil compensar en un entorno más hostil. Pero a veces eso es lo que se necesita.
O sea, a veces eso es la única forma de que logres convencer de la importancia, a veces la única forma de cerrar filas, es la única forma de cooperar para un propósito común. O sea, yo creo que dentro de todo esto pues, puede haber un aspecto positivo, o sea, que nos pongamos las pilas, que entendamos, que tengamos empatía, que pues que veamos que hay que hacer más por los pobres, que hay que cerrar la brecha de desigualdad, que hay que incrementar las oportunidades y que todo esto que de repente suena a retórica barata, ¿no? Tiene un lugar y y merece atención y trabajo. Ya para cerrar, y hablamos mucho de Latinoamérica, pero yo me he puesto también a pensar muchísimo en esto que dices tú, el cabin fever, de estar aquí encerrados en casa por la pandemia. Estados Unidos, el contrato social, las protestas ahora por todo este racismo y todo el tema sistémico que representa este tema de las oportunidades, de la desigualdad, y lo que va a profundizarse más por la tecnología, por lo que hace la Reserva Federal, bueno, pues respaldando también con sus compras a los mercados financieros, etcétera. Y viene la elección y vienen los debates. ¿Qué sin ser socialismo se podría hacer? ¿Cuál es esa receta? Si a ti te dicen, a ver, Jorge Suárez, dame la estrategia para los próximos años, sin que suene a socialismo y que realmente sea reconociendo que primero hemos gastado un montón para mantenernos a flote ahorita en el COVID-19 y el próximo año puede ser un problema de deuda brutal para muchos países, quizá Estados Unidos no lo sé, pero hay muchos huecos ahí todavía financieros, pero tienes que atender ese contrato social, tienes que volver a pegar a las piezas de ese rompecabezas que hace que uno tenga ese sentido de pertenencia en un país, en una comunidad, etcétera. Una vez más, Gaby, o sea, da como para una hora esto, pero yo creo que hay una parte, o sea, primero, yo creo que si algo nos muestra esta crisis es que hay que usar los recursos en forma mucho más eficiente. Yo cuando oigo una y otra vez que hay que incrementar los niveles de recaudación y que son bajos y que los ricos deben pagar más impuestos, yo creo que los ricos no deben pagar más impuestos. Yo creo que es absurdo que en un país la gente pase más de 6 meses trabajando para el gobierno, como ocurre hoy ya en Estados Unidos. O sea, imagínate incrementar todavía sobre eso. Yo creo que lo que nos preguntamos demasiado poco es qué hace el gobierno con los recursos. O sea, tienes unos niveles de despilfarro y de desperdicio brutales, ¿no? ¿Qué provienen de qué? Pues no hay nada más fácil que gastar dinero que tú no generaste, dinero que no es tuyo. Y eso es lo que los políticos hacen con enorme facilidad. Yo creo que hoy lo que tenemos que pensar es importante gastar bien, pero particularmente lo que nos estamos dando cuenta es que temas como investigación científica necesitan apoyo público, de que temas de salud pública requieren de mucho mayor atención y de mucho mayor eficiencia también, de que la brecha de la desigualdad se cierra empezando por la educación. O sea, que no es posible que tengas las peores escuelas públicas en los sitios donde más hacen falta y donde la gente está en peores condiciones. No es posible que eh, eh, yo creo que en el caso de los apoyos a empresas hay que hacer lo justo, que es que en los casos que haya rescates por parte del gobierno, que los gobiernos tengan participación accionaria en las empresas de tal forma que se puedan beneficiar de las recuperaciones y de los ascensos, digamos, que logren estas empresas. Yo creo que va por ahí, pero particularmente lo que creo que tiene que ver con muchos de los casos en América Latina, desde Venezuela, México, Brasil o de Estados Unidos, es que lo que no se vale es que los políticos aprovechen las grietas que estaban para clavar cuñas y hacer que esa grieta se haga más grande, pensando en que la división los fortalece. Porque si algo ha quedado claro también en todo este proceso, es que estos niveles de polarización social no llevan a nada. Lo único que hacen es que no se pueda cooperar, que se señalen unos a otros las culpas, que no haya capacidad de proyectos que realmente tengan propósitos comunes. Y eso es la otra parte importante. O sea, necesitamos políticos responsables, simpáticos y preparados. Y necesitamos oír a los expertos, necesitamos oír a la ciencia, necesitamos recurrir a las mejores prácticas. O sea, si no nos damos cuenta de la necesidad de todo esto en medio de la peor crisis que ha habido en los últimos 100 años, estamos perdidos.
Y entonces estaremos con justa razón condenados a una realidad que nos va a traer este problema, lo va a exacerbar, pobreza, desigualdad, etcétera. Ya nada más te cuento que estaba yo platicando con Simón Borrero, CEO de Rappi, y hablábamos de la virtud de la inteligencia artificial y el poder de los datos. Y me decía, lo bonito de aprender de los datos es que ya no importan tanto las opiniones, yo puedo tener una idea, pero una vez yo tengo los datos, la idea la tengo que dejar porque los datos me apuntan a algo. Si tan solo nuestras sociedades apuntaran a los números y los datos, quizá votaríamos con otros criterios por las autoridades que nos deben gobernar, Jorge. No Mm. podría estar más de acuerdo contigo, Gaby, y yo creo que una vez más, este es un momento donde olvídate de fake news, olvídate de que yo tengo otros datos, olvídate que usemos los datos que tenemos para aprender de ellos, para eficientar las políticas públicas y si no lo hacemos, o sea, nunca en la historia ha habido las herramientas para aprender de estos elementos. Sí, y qué vergüenza que no los podamos usar todavía. Ojo, qué vergüenza. Así que hay que preparar a los, si no lo sabemos, a los que vienen. Jorge, no sabes qué gusto me da. Cabin Fever, filosofando quizá, pero a mí me Sí. parece que si no paramos el carro y nos detenemos a ver lo que puede pasar allá, si no hacemos lo que nos toca hacer, pues vamos a perder una enorme oportunidad a futuro. Gracias, Jorge. Encantado, Gaby, y hay que mantener la nota positiva por eso. Es trillado decir que las crisis presentan oportunidades, pero sí las presentan y hay que aprovecharlas. Exactamente, hacer algo. Gracias, Jorge. A ti.